Buenas tardes, estamos en Aula PUC con Fernando Tuesta Soldevilla. Fernando es docente del Departamento de Ciencias Sociales, de la especialidad de Ciencia Política, y acaba de llegar, me dicen, no de una misión de observación, sino una misión de estudio del Centro Carter en Venezuela, ¿no? Para no observar, ¿no? Para presenciar o estudiar las elecciones en Venezuela. ¿En qué consiste esta diferencia entre observación y estudio? A ver, el gobierno de Venezuela decidió que como país soberano no podía someterse a la observación internacional, es decir, que extranjeros vengan a evaluar su elección. En tal sentido, lo que hizo es crear una figura que se llama misiones de acompañamiento. La única organización internacional que aceptó esos términos fue UNASUR. OEA, Centro Carter y otros más se negaron. El Centro Carter, por cierto, ha estado muchas veces en observación en Venezuela y lo que hizo es juntar un grupo básicamente de académicos para estar en los días de las elecciones, conversar con gente y elaborar un informe. La diferencia es que la misión de UNASUR lo que va a hacer es entregar un informe al órgano electoral, Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que si desea lo hace público, si no, no. Los grupos de observación, por el contrario, hacen públicos, si no, no tiene ningún sentido pues, su trabajo, ¿no? En eso consistió, estuve casi una semana y he llegado efectivamente ayer. ¿En qué te recordó, en qué se diferenció de lo que fue el Perú en el año 2000, digamos? Se hace mucha esa equiparación, Chávez, Fujimori, regímenes competitivos pero cerrados en muchas formas. Bueno, lo dije ahora en un artículo, ¿no? En realidad la posibilidad que un opositor gane a un presidente que va a la reelección son bajas o mínimas, más todavía en regímenes de estos autoritarismos competitivos, como se le ha venido a denominar. Y entonces un clima es eso del desnivel de la competencia, total y absolutamente, ¿no? Podría cansar a los que están viendo ahora de la cantidad de ejemplos que hay sobre el punto, además que creo que se ha leído. Ese es un clima. El segundo clima es el aparato del Estado al servicio de la movilización, ¿no? Entonces tú veías el aparato pues, chavista en las calles. Sin embargo, y también es cierto y hay que decirlo, la jornada electoral del domingo 30 fue una jornada, digamos, sin contratiempos. Yo he visto muchas elecciones, Eduardo, he estado de observador, y realmente tú lo que veías era un deseo de la gente efectivamente de participar. Y tan es así que comparativamente con el Perú, el venezolano tiene que invertir horas de horas para votar. No solo para llegar a su lugar, al local de votación, sino conversando con la gente, y no solamente ahora, tú les preguntas cuánto tiempo invirtió entre el momento de llegar al local y al salir de votar. 3, 4 horas fácil. Acá un elector se demora eso y pide en la cabeza pues, del jefe de la OMPE, ¿no? Y digo, pese a que la gente está en la calle, mucha participación, no hubo por lo menos, por lo que se conoce, enfrentamientos mayores, ¿no? Entonces la jornada tranquila en un contexto de desigualdad de la competencia. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas por el Facebook o por Twitter para incluirlas en la entrevista. Fernando, tú que eres experto y has trabajado mucho tiempo en encuestas, ¿qué locura es esta de tener encuestas que decían casi cualquier cosa, salvo data análisis? Creo que consistentemente ha dado con el resultado. Y, perdón, ato la pregunta a otra, ¿por qué acá en el Perú se recogían esas noticias si toda persona que conoce Venezuela sabía que esas encuestas eran casi cualquier cosa? Sí. En realidad, allí lo que ha existido efectivamente es, ahí sí jugó el mercado, ¿no? Es decir, cualquiera hacía, sin ningún control en realidad. Y había de todo, de las serias y de las no serias. Sin embargo, en este tipo de contextos, justamente la posibilidad de auscultar la opinión pública es mucho más difícil, porque la gente no sabe si la gente realmente está respondiendo, o una franja del elector está respondiendo realmente lo que piensa. Se hablaba mucho de temor, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, parece que en el momento de votar eso ya no ocurrió. La gente fue a participar sin temor y en la cola pues te encontrabas entre chavistas y opositores, ¿no? Pero parece ser de que ahí había un engaño en una parte. En segundo lugar,
la semana, que es la semana de veda, siempre oculta cualquier tendencia final, ¿no? O el momento que la gente se decide también, eso es lo que en realidad ocurrió. Y muchas encuestas o empresas encuestadoras sirvieron a quien le paga, es decir, le dieron los resultados de quien justamente a quien está facturando. Y siempre tienen la semana de veda de excusa finalmente. Por eso siempre hay efectivamente excusa, ¿no? En Venezuela, por lo demás, no existe el boca de urna o exit poll. Acá, por ejemplo, a las 4 de la tarde tú tienes el exit poll, puedes tener cierta confianza, ¿no? En fin, pero es parte de nuestra hasta tradición electoral. En Venezuela, lo que ocurre es que mientras el Consejo Nacional Electoral no emite el primer boletín, nadie puede sacar exit poll, conteo rápido. El tema es que esta es la primera vez ante el entusiasmo de los venezolanos y que a mí me sorprende que el primer boletín salió a las 10 de la noche, porque las anteriores veces se emitieron en la madrugada, 2 de la madrugada, 3 de la madrugada. Mientras eso, el nivel de incertidumbre puede ser muy alto y eso hubiera sido muy peligroso con resultados ajustados. Y ahí quiero quizá comentarte una cosa que no es de mucho conocimiento y que personalmente yo tiendo a cuestionar cómo se hacen las cosas en ese nivel, en la organización del proceso electoral. Mira, la jornada electoral en Venezuela es de las más largas de América Latina. Dura al menos 12 horas. ¿Qué quiero decir? Abren a las 6 de la mañana, a votar a las 6 de la mañana, acá a las 8, ¿no? A las 6 de la mañana. Tú te imaginas un miembro de mesa tiene que estar 4:30 de la mañana. Dura 12 horas, hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, ahí no se cierra. En principio se dice que se cierra a las 6, pero también se dice lo siguiente: si estás en la cola, puedes votar. Ahora, el tema es que las colas no están dentro del local, sino fuera del local. Y encima, lo que hacían pasado las 6, sobre todo el oficialismo, es decir, vayan a votar. Es decir, no es solo los que están en la cola, sino que si tú te sumabas a la cola, se mantenía la cola larga, y 2, el otro argumento era, mientras no termine de votar el último venezolano, no se totalizan los resultados. Mientras no se totaliza, no hay boletín. Y si no hay boletín, no hay exit poll, conteo rápido, etc. Mi argumento en la discusión con el grupo de estudio era, miren, llevado esto al extremo... No acabaría nunca. No acabaría nunca, o podría ser la 1 de la mañana y entonces la elección ya no es el 7, sino 7 y 8, ¿no? Cosas como esa que, por ejemplo, te llevan a que, ¿qué porcentaje votó en ese último tramo? ¿O qué porcentaje pudo haber votado? ¿O qué hubiera pasado con resultados estrechos? Allí la cosa hubiera sido distinta. Podría la ser diferencia colas en realidad eternas, digamos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, eso con muchos, es cierto que cada país tiene sus características, pero allí en realidad era notorio el aparato del Estado. Acá, por ejemplo, tú vas a los locales de votación en los colegios, tú no veías pintas de ningún candidato. Allá las pintas no solamente no han sido despintadas, sino son murales que es difícil de despintar, ¿no? Entonces, cosas como esta, o que por ejemplo tenías kioscos del grupo oficialista, o que pasaban a veces en camionetas a perifonear, cosas por el estilo. Pero claro, yo también creo que eso no fue determinante, ¿no? La diferencia es de 1.400.000, por lo menos, ¿no? Un tema con el que tú siempre te peleas aquí es el de el voto obligatorio, el voto voluntario, ¿no? Muchos que apoyan el voto voluntario lo hacen pensando que menos pobres van a votar y por tanto algunos candidatos que les gustan podrían tener mayoría. Bueno, a veces lo disfrazan con otros argumentos, pero hay un sector que tú te das cuenta, hay una especie de idea, si no votasen tantos pobres, no tendrías candidatos que no nos gustan. Y tú sostienes lo contrario, entonces ya que es importante tener el voto obligatorio. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué muestra la experiencia venezolana para aquellas personas que creen que el voto voluntario solucionaría sus, entre comillas, problemas? Claro, hay dos cosas. Se ha batido el récord de participación electoral en Venezuela, que tiene efectivamente voto voluntario, no de toda la vida como Colombia. El 81% votó. Para quienes creen que efectivamente el voto voluntario casi hay un efecto de calidad en la democracia, bueno, ahí tienen a Chávez, ¿no? Y creo que no les gusta, ¿no? Eso es uno. Segundo, cuando no hay voto voluntario, la posibilidad de la venta de votos se incrementa.
y quien tiene mayor aparato para movilizar a la gente es quien tiene un elemento a su favor. Y quien tiene a su vez el aparato electoral más grande es quien tiene el Estado en estos países de reelección, ¿no? Entonces uno veía los desplazamientos que había pues con la movilidad que tiene los vehículos y todo lo demás, el aparato del gobierno, ¿no? Para que se lo piensen, por lo menos. Para que se lo piensen, por lo menos, efectivamente. Y, Fernando, también en los últimos días has estado cuestionando la incoherencia de algunas posturas, ¿no? De celebrar, más allá de la posición política que uno tenga, de celebrar a Chávez y criticar lo que fue el fujimorismo en su momento. ¿Por qué has tenido esta posición? He estado fuera de Lima, realmente estaba tan metido en esto que leía de manera muy parcial. Y entiendo que acá ha habido efectivamente mucha euforia, por lo menos en algunos sectores, sobre todo de izquierda, ¿no? Personalmente, te digo, a mí no me gustan las reelecciones en América Latina en ningún caso. Desde los países más democráticos hasta los países obviamente más autoritarios, no hay posibilidad. Y un punto es efectivamente la reelección. Y entonces, si es que se disfruta tanto el entusiasmo de Chávez, o sea, no hay presidente más reeleccionista que él. Y cuando discutíamos la no reelección de Fujimori, era sobre la base de algunos argumentos que son argumentos válidos para acá, Venezuela, Colombia, Brasil y todo lo demás. Estados Unidos es otra cosa, Europa también es otra cosa. Y no hablo de cultura, hablo de reglas de juego y de instituciones. Y en ese sentido, abuso del poder. Me parece, ciertamente digo, lamentable, pero también a la inversa, ¿no? O sea, los antichavistas acá, que justamente critican el aparato del Estado al servicio de él y no dijeron nada el 2000 y el 95 de lo que hacía Fujimori, ¿no? Sí, eso me parece realmente incoherente, ¿no? No comparto en lo más mínimo hasta este doble discurso y doble pasión por algo que es lo mismo. ¿Pero qué podrían aprender los demócratas de ese tipo de relación que ha logrado Chávez con las clases bajas? No tanto el caudillismo, me refiero, sino ese sentimiento de varios, y han ganado finalmente, de que el Estado hace algo por ello, digamos. ¿Qué viste tú ahí? Mira, acá hay un punto que se discutía y seguramente se va a seguir discutiendo en Venezuela. Claro, el tema de una Venezuela sin Chávez, post-chavismo, ¿no? Va a ser muy difícil, no solamente en términos de la relación que establece entre el Estado y las clases populares, sino porque efectivamente Chávez representa algo que la clase política venezolana había dado de la espalda. Como se dice ahí, lo pongo en el artículo, para algunos pues el norte de Venezuela es Miami, ¿no? Era Miami, entonces totalmente desatendidos en un país que tú sabes no solamente se ha beneficiado del boom petrolero ahora, sino también antes, ¿no? Tan antes que muchos autos en Caracas tuvieran pues esos de 8 cilindros, es decir, la gasolina no cuesta nada, ¿no? Es súper barata y con eso las formas de vida, ¿no? Las formas de relación efectivamente con las clases básicamente populares, ¿no? Pero claro, de la manera clientelista que sabemos y que lo ha hecho de manera eficiente. No nos gusta, no me gusta, pero ese es así. Quizás una de las cosas que ha logrado Capriles sí es aglutinar a la oposición y criticar efectivamente los extremismos que aparecen en ambos lados, ¿no? Que aparecen en ambos lados, ¿no? Es un candidato que va a estar ahí por bastante tiempo. Aun cuando aparece a la elección en la gobernación. Entonces que mañana es la inscripción definitiva para las elecciones de diciembre. Ajá. Que son de los 23, creo, estados, de los gobernadores, sí. Y son los que siguen su parlamento, ¿no? Y ahí se juega también otra batalla a la oposición. ¿Y el Parlamento, cuándo va a ser la elección para el Parlamento? ¿Próximo año? Hay toda una seguidilla. No, es 2 años. Las gobernaciones el 16 de diciembre. El próximo año, alcaldías. Y el siguiente, la asamblea, sí, donde ahora tiene mayoría absoluta el chavismo. De hecho, se pasó un gobierno de Capriles en estas circunstancias no iba a ser para nada fácil, nada fácil, ¿no? Y sobre esta seguidilla de elecciones, algo que es necesario que se conozca acá, y lo comentamos allá.
cada vez Chávez tiene menos capacidad de endose a los suyos. Ajá. Contaban, por ejemplo, que en algunas manifestaciones gritaban, por ejemplo, en el caso de Trujillo, Chávez sí, Cabezas no, el gobernador del oficialismo. O sea, a ti sí, pero a este que representa el oficialismo, o sea, ya no los pasamos, o sea, ya no nos tragamos todo el paquete, ya no nos comemos todo el paquete, ¿no? Como un combo. Y eso puede tener una derrota del oficialismo, el triunfo de la oposición. Depende si es que se mantienen unidos, ¿no? Aníbal Guamán pregunta cuál fue finalmente la diferencia entre los dos candidatos. Casi, todavía no están, creo, todavía no hay al 100%, pues hay algunas impugnaciones muy pequeñas, ¿no? Estamos hablando casi del 10%, 10 puntos tanto. Que también pacifica un poco la situación, una disputa no, cercana. Sí, de hecho, ¿no? Ahora, tú sabes que si se compara el 2006, la última elección, con lo de ahora, ha habido evidentemente un incremento en general de los electores, pero quien más ha ganado electores votantes ha sido la oposición. La otra vez, Chávez derrota a Rosales, el candidato de la oposición, casi por el doble. Sí. Ahora es 10%, pero de ninguna manera pues hay un desdeñable 45%. Antes Chávez se burlaba de la oposición llamándole los escuálidos, bajo la idea de cantidad, ¿no? Claro. Poquitos, unos escuálidos. 45% es realmente importante, ¿no? Y para elecciones que se vienen en gobernaciones, municipios. Exactamente. Y allí, si es que la oposición gana lo que se llama el corredor electoral de los estados y ciudades más importantes, tú tienes poder, tienes recursos, tienes capacidad de movilización. Ten en cuenta que el tema pues de la enfermedad de Chávez no es un tema para nada que no se debe de descontar, muy por el contrario. ¿Sabes qué es lo curioso? Que a mí me llama mucho la atención. Ese tema casi ya no se discutía en la campaña. Es un tema que no se discutía, sino es un tema pues, vital, ¿no? Claro. Y además, tú sabes que en Venezuela se niega el hecho. Ajá. Algunos porque piensan de que ese fue un invento. Pero en ambos sentidos, ¿no? De la oposición y otros que un invento del oficialismo para victimizarse, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero así es, así es la política también. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la visita y hasta luego. Terminamos la edición de Habla PUC. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.